Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena. Bueno, un saludo cordial a todas las audiencias que nos acompañan en una emisión más de este espacio Sin Rodeos, a través de todas las plataformas del Senado de la República, y que, como ustedes bien saben por los programas anteriores, pues siempre invitamos a un senador o senadora de un partido de gobierno, senador o senadora de un partido de oposición y senador o senadora de un partido independiente, cumpliendo con los sectores que están en el estatuto de la oposición. Y hoy un programa muy especial con dos senadores de mucho nivel y en el que vamos a hablar de un tema que es crucial en esta última etapa de sesiones ordinarias. Le doy la bienvenida a la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador declarado en Independencia. Senadora, bienvenida y muchas gracias por estar acá en Sin Rodeos. A ti, Juan Francisco, gracias por invitarnos a este programa tan especial. Gracias al senador Andrés Guerra que nos acompaña en esta importante entrevista y bueno, esperamos decirle a los colombianos lo que nosotros creemos que está pasando en el Congreso de la República. Muchas gracias, senadora. Y el senador Andrés Guerra del Centro Democrático, partido declarado en oposición. Senador, bienvenido. Juan, un saludo a ti, gracias por la invitación y un saludo muy especial a la senadora Esperanza. Bueno, y de los partidos de gobierno invitamos a la senadora Esmeralda Hernández, quien nos confirmó, pero pues lamentablemente a última hora por quebrantos de salud no nos pudo acompañar. Le deseamos una pronta mejoría y aquí está la silla y está el micrófono para los partidos de gobierno, de manera que todos los estamentos que están en el estatuto de la oposición estén representados en este programa. Senadora, para que empecemos con las damas, bueno, el tema es absolutamente, yo creo que natural. Las últimas 2 semanas de sesiones ordinarias del Congreso, el tema del proyecto de reforma laboral que llega a la plenaria del Senado y paralelamente, pues ese tema de la consulta popular, digamos 2.0, podemos llamarla, pues van a ser los temas. ¿Cómo está viendo usted eso? Creo que nos esperan 2 semanas bastante agitadas de unas decisiones muy importantes en el Congreso de la República. Hoy tenemos nada más ni nada menos en juego que la institucionalidad del país, con lo que está haciendo el presidente Petro, desconociendo una decisión que tomamos de manera legítima, autónoma, independiente, sin fraudes, pues le dijimos no a la consulta popular, la primera. Y ahora pues hay que darle trámite a la segunda que hay en el Congreso. Sin embargo, el presidente ha anunciado que lo va a hacer por decreto. Mal favor le hace a la democracia el señor presidente, desconociendo nuestra decisión en el Senado de la República. Él sí está dando un golpe de Estado con esta decisión. Y por más que tenga juristas importantes que le digan que se puede, no se puede hacer porque hay un acto administrativo ya demandado en el Consejo de Estado. De manera que esto que está pasando en la democracia de nuestro país nos preocupa a todos. Y en cuanto a la reforma laboral, yo fui una de las senadoras que le dije no a esa ponencia negativa en la Comisión Séptima y sigo pensando y creyendo que nuestro voto fue responsable y de alguna manera así se tramite la reforma laboral hoy en la plenaria del Senado. Juan, sí. Hay vicios que no se van a corregir. Por ejemplo, esta es una ley que se debió tramitar de manera estatutaria y no como se está tramitando. Ese vicio solamente lo va a decir la Corte Constitucional cuando ya sea ley. Entonces, claro que nosotros defendemos los derechos a los trabajadores. Sí. Qué bueno que se les reconozcan sus horas extras, que se amplíe la jornada, todo lo que contempla esta reforma laboral. Pero siempre lo dije, hay que tener un equilibrio entre los trabajadores y entre esas pequeñas y medianas empresas que van a despedir trabajadores. Senador, en honor al equilibrio, la mirada suya de este par de temas de la reforma laboral y de esa consulta popular 2.0. Yo creo que es muy similar a lo de la senadora Esperanza. Primero que todo. Segundo, el Centro Democrático siempre ha hablado de un presidente que tiene condición de agitador y que durante estos 3 años lo ha hecho tratando de motivar a las bases sociales que a él escuchan para que se mantengan en permanente estado de actitud de calle. Y no es nuevo lo que está ocurriendo en este momento, Juan. ¿Y qué ocurre? Que el presidente
primero no reconoce la posición de la Comisión Séptima, como lo dice la senadora Esperanza, y luego no reconoce la votación del Senado de la República, que fue apretada, como muchas votaciones, 49-47, pero él ya tiene esa formación, ese perfil, ese casting para no reconocer dicha votación. Lo ha hecho durante 30 años, lo hizo así en el Congreso y no va a cambiar su forma de ser, y ahora invita a convocar esa consulta popular. Es inconstitucional, estaremos esperando en el Senado, es un golpe de Estado al Senado directamente, al orden de la independencia de poderes, pero estamos atentos porque consideramos que el país tiene incertidumbre y tenemos que defender la democracia. Ok, senadora, usted mencionaba ahorita, claro, evidentemente usted fue una de las protagonistas en la Comisión Séptima del Senado, del archivo de esta ponencia de la reforma laboral, que pues como lo saben las audiencias, después de un proceso de apelación en la plenaria del Senado, se destinó hacia la Comisión Cuarta del Senado, que ya le dio el tercer debate y quedó listo ese proyecto para la plenaria, para el último debate. ¿Por qué ustedes, y en su caso particular, decidieron archivar en esa primera instancia la reforma laboral? ¿Qué problemas les veían? Además de ese vicio que estoy anotando de inconstitucionalidad, que ese no se va a modificar por más voluntad que tenga la plenaria de Senado, porque la reforma fue mal presentada, nosotros veíamos en temas, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado los aprendices del SENA. Y ellos se han abanderado, y es normal que los muchachos quieran ganar no el 75%, sino el 100%. Si uno mira desde el contexto del aprendiz del SENA, claro que yo quiero que me paguen el 100%, pero si usted lo mira desde el empleador pequeño que tiene que asumir esa carga, una carga de un contrato laboral significa duplicar el esfuerzo que hace el patrono para pagarle al aprendiz, y de alguna manera es un aprendiz. Entonces ahí está la diferencia en ese caso en especial, por ejemplo, que también ha sido muy debatido. El tema de las horas extras, mire, ¿a qué conduce la reforma laboral? Que tampoco va a cambiar y se aprueba por la presión social que ha hecho el presidente Petro. ¿A qué conduce que se tengan que pagar más horas extras? A que entonces el empleador no formalice al trabajador, y no lo contrate legalmente, sino que le pague por debajo las horas que le trabajan de más. Eso se llama informalidad. Entonces esta reforma no propende a crear empleos, antes por el contrario, y muchos testimonios he recibido en el país cuando he salido, inclusive de gente que no es empresaria. Tuve un testimonio, Andrés, muy lindo en Neiva. Me subí en un taxi para un restaurante porque tenía la camioneta en revisión, y el señor me felicita, el taxista, que no es empresario, y me dice: doctora, le agradezco lo que está haciendo por el país. Son más los testimonios que nosotros tenemos de gente que agradece la valentía de decir no, a los que están hoy criticándonos y diciéndonos que fue una burrada lo que hicimos. No, nosotros teníamos el derecho de hacer una ponencia negativa o alternativa o positiva. Esa reforma venía de ser discutida en Cámara. Y el reglamento y la ley quinta nos permitía, que sí, no se pudo seguir discutiendo, pero esta comisión, antes de que yo llegara a la comisión, había hecho muchas mesas técnicas, había hecho muchas audiencias públicas, habían salido a escuchar a la gente, de manera que no pueden decirnos que es que no dejamos discutir una reforma que seguimos creyendo no le hace bien al país. Como lo han venido hablando algunos sectores oficiales. Senador, una pregunta. Digamos, ya en el caso del avance de ese proyecto de ley que tuvo en la Comisión Cuarta, dentro de lo que usted ha visto, ha escuchado para prepararse a la plenaria, a ese debate, ¿qué le gusta y qué no le gusta? Es una posición de partido. Yo creo que el Centro Democrático ha mostrado conducta de partido durante estos 3 años. Y en esa conducta de partido, pues discutimos cuál va a ser al fin y al cabo la posición ante los 14 senadores de la Comisión Cuarta. Y hasta el final estuvimos acompañando con el senador Meisel y con el senador Quique Cabrales la discusión de la comisión. Además, íbamos a acompañar
todo el proceso para que pasara a la plenaria del Senado. Okay. Pero al final, la presidenta Angélica Lozano no cumplió con el compromiso de la discusión, sobre todo de la problemática de las horas extras que pasaban de 9 de la noche a 7 de la noche, sí, y que pasaba del 75 al 100%. Ahí estábamos solicitando que evaluáramos, esa es una palabra clave aquí, que evaluáramos y diferenciáramos el tema de las medianas y pequeñas empresas que se denominan pymes y las grandes empresas. Okay. Lo que dice la senadora es totalmente cierto. ¿Qué va a ocurrir en una persona que tiene una cafetería, sí, en un parque principal de los 1.104 municipios del país? Que los domingos, si tiene 2 o 3 empleados, uno que hace buñuelos, otro que atiende la mesa y otro que está en la caja, le va a decir a uno de ellos: usted no venga, y usted asume mesa y caja, y usted me sigue atendiendo o preparando los buñuelos. O sea, le va a tocar a esa pequeña y mediana empresa retirar a alguien para poder pagar el 100%. Ahí no estamos de acuerdo. Por eso nos alejamos y esperamos la plenaria para dar la discusión donde tiene que ser, a ver si le llamamos la atención por lo menos al 50% del Senado. Oiga, senadora, es curioso, no sé ustedes cómo lo analicen, digamos, va andando esta reforma laboral, que además ha sido bastante consensuada con sectores empresariales, con algunos partidos, andando en el Senado. Pero el gobierno insiste en el tema de una consulta popular por 2 vías. Por la vía jurídica, para tratar de desestimar el pronunciamiento que hubo aquí en el Senado, y con esa consulta 2.0, si podemos llamarla también. ¿A qué atribuye usted esa actitud como ambivalente del gobierno, que por un lado pues está aparentemente teniendo éxito con una reforma que ellos mismos presentaron, pero insisten también en el tema de la consulta? ¿A qué se puede atribuir eso? A que el presidente lo que quiere es encampañarse políticamente y utilizó la reforma laboral como un argumento para llegarle a la gente, argumento que la gente le copió. Pero él no está buscando favorecer a los trabajadores. Se lo dijo a un senador de la U cuando le notificaron que se pasaba el recurso de apelación a la Comisión Cuarta. Ya no estoy interesado en la reforma laboral. Él no está interesado en los trabajadores. Él lo que quiere es, con esa plata que vale la consulta, que son más de 750.000 millones de pesos, lo que quiere es hacer campaña. Y mientras tanto lanza cortinas de humo con todos los actos de corrupción que se presentan a diario. Cómo hoy llaman a imputación de cargos al ministro de Hacienda, cómo hace lo que hace el presidente de Ecopetrol y sigue campante. Esos son cortinas de humo para que la gente siga pensando en que el presidente de la República sí le interesan los trabajadores de este país, Juan. No creo que le interese la reforma laboral como tal. Oiga, senador, usted hablaba, y creo que la senadora también lo mencionó, de golpe de Estado para los poderes públicos. O sea, digamos, ¿usted cree que esta posición que está asumiendo el gobierno de verdad está buscando como desestabilizar un poco esos 3 poderes públicos que han funcionado como también desde la Constitución del 91? Juan, primero, la senadora Esperanza es muy clara con el tema de los 750.000 millones de pesos. Es llevar al país prácticamente a 13 meses de elecciones, a un proceso electoral con la plata del Estado. Y él está desesperado por eso. Además, porque él es presidente, pero más que presidente es un agitador y lo sabe hacer. Okay. Él sabe ir a la tarima, él sabe prender, y tiene mucha capacidad de prender las bases. Y eso es su gran premisa actualmente, primero. Segundo, él pierde la base social de los jóvenes. Y los pierde, que fueron los que lo eligieron en el 2022. ¿Y sabe por qué los pierde? Porque les incumplió, porque les prometió becas, porque les dijo que el ICETEX no lo iba a cobrar, porque les dijo que iban a haber doctorados, porque les dijo que iba a incluir en el sector privado a jóvenes de 18 a 28 años. No ha incluido ni el 10%. Entonces los jóvenes, en ese conocimiento y en ese manejo de redes, empezaron a desconocer la credibilidad del presidente. Y él necesitaba jalar otro sector social. ¿Y a quién viene a jalar? Al trabajador. A los trabajadores. ¿Contra quién? Contra quien genera el empleo.
empleador, empleado. Y sabe que ahí tiene otro foco para recoger y tratar de endulzarlos en los últimos 13 meses de elecciones. Okay. Segundo, sí. Y por último, sí. Estoy convencido que Gustavo Petro nos llevará hasta el final del proceso en la solicitud de consulta, porque él necesita decirle al país y al 30% que lo sigue, que es alto, muy alto, que ni el Congreso, según algunas encuestas, o 35, ¿no? Súbalo, está bien. Sí. Seamos equilibrados, sí, 35%. Le tiene que decir a ese 35% que lo escucha, que lo sigue, que lo acompaña en redes, que él trató de hacer todo lo que pudo en el Senado, trató de hacer todo lo que pudo en la línea de lo jurídico y de la justicia, que ninguno de los dos le cumplieron y que por eso invita a la agitación de las calles. Petro quiere prender el país y su instancia favorita es prenderlo antes de diciembre, para entrarnos a un caos en el año electoral. Esa es mi lectura. Ok. Hablemos un poquito ya en este tramo final de lo que viene. Sí, como lo decíamos, bueno, se vienen 2 semanas que van a ser supremamente fuertes en el Senado por cuenta de estos 2 temas. ¿Qué futuro le ve la senadora al proyecto de reforma laboral en la plenaria, tal como viene? ¿Será que pasa? ¿Será que no pasa? ¿Se modifica? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo le veo muchas posibilidades de que pase, porque la Comisión Cuarta hizo un trabajo muy juicioso. Hay 2 o 3 puntos que se discutirán en plenaria de Senado y ahí sabremos si se pueden modificar o no. Yo lo que veo más el problema es cuando ya se vaya a hacer la conciliación. Porque puede pasar en plenaria, pero el tema de la conciliación hay que revisarlo, porque se reúnen unos representantes y otros los senadores a ver si se ponen de acuerdo en los textos que van a ser diferentes necesariamente. Y ahí, bastante. Ahí este caso es donde yo no sabría predecir qué va a pasar. Pero en plenaria de Senado creo que hay las condiciones para que se pueda estudiar, a pesar de los vicios que anotamos, pues reitero, la presión ha sido tanta que nos convocaron a que la estudiáramos de esa manera. Esperar a ver qué pasa. Yo lo que pienso hacerle a los colombianos, y lo digo en todos los medios, es: mire, es el momento de la unidad, es el momento de que nos pongamos todos a defender la democracia. Tenemos aquí que salir adelante, porque comparto también con el senador Andrés que lo que quiere el presidente es prender el país para tener después una excusa jurídica, una conmoción interior. Y más adelante no hay plata para elecciones y me quedo. Ya en los discursos lo ha soltado y lo ha dicho. Aquí tenemos que trabajar por el bien del país. Este país es muy rico en recursos naturales, en su gente. Aquí nosotros tenemos una gran responsabilidad y es no permitir que este país se vaya por el barranco gracias a un presidente que nos quiere llevar a eso. Y desde la oposición, senador, desde el Centro Democrático, ¿qué futuro le ven a ese proyecto en la plenaria? Yo creo que va a avanzar sin el apoyo del Centro Democrático si no se modifica el tema de las pequeñas y medianas empresas. Pero creo que tiene los votos suficientes para mostrarle al país que el Senado sí tuvo la condición, que no la ha tenido la Cámara, porque hay que decirlo. Quien aquí se ha parado a defender la institucionalidad ha sido el Senado, y la Cámara ha sido porosa con el tema de las relaciones con el presidente Petro. Entonces hay que resaltarlo. Okay. La institucionalidad hay que defenderla, y más que la institucionalidad, la independencia de poderes. Entonces creo que pasará en el Senado. Lo que dice la senadora Esperanza es totalmente cierto. Ya la conciliación es otra cosa, es a otro nivel, y sabemos pues que en Cámara estará toda la fuerza del gobierno Petro insistiendo para que se concrete y se remita finalmente un proyecto de ley que defienda lo que está pensando el gobierno nacional. Claro, porque es que, digamos, hay que contarle a quienes nos ven que, digamos, evidentemente, como lo decía la senadora, pues generalmente los proyectos de ley, una cosa es el texto que se aprueba en la plenaria de la Cámara y muchas veces otro es el texto que se aprueba en la plenaria del Senado, y ahí es donde viene el proceso de conciliación. Y en este caso, pues el texto aprobado en la plenaria de la Cámara
pues sí parece diferir bastante de lo que se ha tramitado en el Senado. Entonces, digamos, ahí pues evidentemente podría presentarse esa complicación que ustedes ven. Y como en los almuerzos el plato fuerte es lo mejor, ¿sí? Ahora sí la pregunta del millón, y es el tema de esa consulta popular 2.0, ¿sí? Que ya tiene además componentes también de temas de salud, y que pues obviamente el Senado espera tramitar en estas 2 semanas. ¿Ahí qué va a pasar, senadora? Pues yo pienso que el presidente del Congreso, a quien alabo su valentía y su decisión de defender la democracia, al doctor Efraín Cepeda, le toca sí o sí darle trámite a la consulta. Yo creo que tendremos que estar terminando la jornada, las sesiones de junio, votando esa consulta. Ojalá sea en los mismos términos que se hizo en la primera. Y en cuanto a preguntas de la reforma a la salud, qué bueno que me toques ese tema, porque estamos en la Comisión Séptima precisamente, claro que también, preparando esa ponencia de la reforma a la salud. Y cuando miramos las preguntas que hace el señor presidente de la República, nada tienen que ver con lo que se está estudiando en el proyecto de reforma a la salud. O sea, las 4 preguntas que están en esa propuesta de reforma no tienen nada que ver con el proyecto que ustedes están tramitando en la Comisión Séptima. Nada que ver. Eso no es sino una demostración del populismo que tiene el presidente para decirle a los colombianos que también le interesa la salud. Si le interesara la salud, su condición de presidente es para que mejore la situación de la salud hoy en día, porque la decisión de él, del Ejecutivo, es acabar con la salud en estos 2 años y medio. De manera que, y siempre lo he dicho, aquí se necesita voluntad política. La reforma a la salud sí es importante, claro que sí, hay que mejorarle la salud a los colombianos, pero no como la propuesta que hace el gobierno. De manera que también es una estela de distracción, una cortina de humo la reforma a la salud. Pero nosotros la estamos estudiando. No pudiera avanzar hoy en decirles si sí vamos a hacer la ponencia antes de que se termine junio, porque esta no tiene la fecha prioritaria de que se hunde si no la presentamos ahora, porque esta fue presentada nuevamente. Pero hemos hecho audiencias públicas y hemos hecho debates de control político, mesas técnicas, porque también queremos tomar y hacer una reforma realmente que le sirva al país y una decisión que le sirva al país en la reforma a la salud. Así que estamos en esto, y yo quiero decirle a todos los colombianos que lo único que tenemos desde el Senado de la República, lo sé que también el senador Andrés, es responderle a los colombianos por la institucionalidad del país. Bueno, senador, si alguien le pidiera a usted que saque la bola de cristal y diga qué va a pasar con esa consulta popular 2.0, ¿usted qué le diría? Es que Petro ha sido muy ágil. Petro sabía que en sus primeros 12 puntos estaba todo el tema laboral, y cuando el Senado le gana 49-47, Gustavo Petro inmediatamente, en su inteligencia y en su habilidad, dice: pongámosle otros 4 temas que sean de salud, para que cuando nosotros volvamos a presentar dicha consulta, el Senado va a recuperar, como lo recuperó la reforma de lo laboral, y nos quede el espacio del tema de salud, y tengamos nosotros una razón para invitar a la consulta popular. Ahí es donde jugó Petro inteligentemente, y entonces ahorita puede decir, sí, hay 12 puntos que prácticamente se están solucionando en el Senado y en las conciliaciones, pero hay 4 puntos que no se han aclarado, y insistir en la consulta. Y ahí viene lo que la senadora Esperanza dice con claridad: son 750.000 millones de pesos que necesita Gustavo Petro para sostenerse en el poder y para poder reelegir un candidato de izquierda para continuar 2026-2030. Y les doy otro dato. El tema de los 700.000 millones de pesos es de la registraduría. Pasa entonces. Hay fuentes del Consejo Nacional Electoral que dicen que falta lo correspondiente al Consejo Nacional Electoral, que tiene que escrutar los resultados, declarar los resultados de la consulta. 1 billón de pesos. Nombrar, habilitar
grupos promotores del sí, del no y de la abstención y testigos electorales, sí ellos. Eso llega más o menos a lo que dice el senador, porque dicen que ya serían alrededor de 250 mil millones de pesos más. 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Bueno, senadores, última pregunta. El postre. El postre, que ahora sí viene lo dulce. Sí. Han hablado ustedes mucho y muchos sectores también lo consideran de esa manera, que pues el gobierno al parecer lo que quiere con todo este andamiaje y con todas estas propuestas es empezar la campaña electoral mucho más intensamente de lo que ya está empezando. Senadora, ¿empezó ya la campaña del 26 para usted con esto y con otros elementos que están alrededor? Yo me atrevería a decir, Juan, que él siempre ha estado en campaña. El senador Andrés dice que es un agitador profesional, comparto también con él su apreciación. Claro que él está en campaña. Mi gran preocupación no es que se llegue a elecciones y que tengan los colombianos la oportunidad de escoger si siguen con un candidato de la izquierda, uno del centro o uno de la derecha. Mi gran preocupación es el caos que nos está generando para permanecer en el poder. Si el presidente Petro fue elegido por 4 años, lo único que yo desearía desde la institucionalidad es que termine su periodo, pero que entregue, no que nos forme un caos y que todos los días retrocedemos frente a la economía, frente a la seguridad, frente a todos los temas que hoy nos preocupan en el país, para estar solamente pendiente de lo que el presidente Petro dice. No, senador Andrés, hay que pedirle al presidente y a sus ministros que nos den resultados en sus carteras. No encontramos inversión en las regiones. Le pasa a Antioquia, nos pasa en el Huila. Entonces, estamos en este momento en un ejercicio de poder presidencial en donde solamente nos pone a competir y a discutir sus decisiones. ¿Dónde está la inversión en vías? ¿Dónde está trabajando por la seguridad del país si es que no podemos salir a las regiones porque ya los grupos armados se han tomado no solamente la zona rural, sino las ciudades? ¿Dónde está? Pidamos resultados como Congreso de qué está haciendo este presidente por el país. De manera que yo quiero concluir mi gran temor es que nos forme el caos para quedarse. Si se va, perfecto, ya los colombianos tuvieron esta experiencia de elegir un presidente de la izquierda. Y la misma pregunta para el senador Andrés, con una salvedad, ¿no? Que el senador Andrés es precandidato presidencial del Partido Centro Democrático. ¿Cómo empezó ya esto? ¿Ya cómo va a seguir saliendo esto? Gustavo Petro modificó los tiempos de los espacios políticos del país. Y en nuestro caso como Centro Democrático, pues hace ya 8 meses estamos recorriendo el país en unos foros. Creo que es el único partido en Colombia que lo está haciendo, con 5 precandidatos, que son María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra. Y allí estamos haciendo una plataforma para presentarle al país mirando el 2026 al 2030. Pero claro, esto es con coaliciones y necesitamos reunir al Partido Conservador, necesitamos reunir al sector más amplio del Partido Liberal, a la oposición de Cambio Radical y partidos de centro, porque vengo insistiendo en algo, la derecha sola no gana la presidencia y han cometido un error de tener unos egos, y el ego es energía generadora de oscuridad, y no han podido llegar y concretar a un centro que es necesario hoy. Se preguntarán cuál centro, y el centro está allí. Hay un centro que hoy no acompaña a Petro, que puede ser un Sergio Fajardo, un Jorge Enrique Robledo, un Alejandro Gaviria, muy molesto con la conducta que tuvo este gobierno con él como ministro. Sí, es cierto. Entonces hay que llamarlos al lado de una Vicky Dávila, de un Germán Vargas, del candidato que salga de estos 5 precandidatos y que tenga la dimensión, la capacidad de unificar y decir, si no nos da para tener presidente, pues entonces busquemos la vicepresidencia y que otro sector ponga al presidente. Eso es clave. Yo quiero terminar con también un aplauso parado. Me quito el sombrero ante el presidente Efraín Cepeda, quien ha mostrado una condición, experiencia,
Cuando lo íbamos a elegir, yo le dije al doctor Efraín que él tenía el casting ideal para el momento que tenía el país y la presidencia del Senado, y no nos equivocamos. Esa presidencia actual no era para cualquier persona, y él ha mostrado temple, condición, inteligencia, y ha sido un hombre que nos ha mostrado el camino, sobre todo a quienes estamos hoy primíparos en este escenario del Senado. La doctora Esperanza no lo es, pero nosotros, cuando llegamos a este escenario, tenemos que tener claro el escenario de las jerarquías. Hay gente que tiene mucho más experiencia, tiene más conocimiento, y tenemos que tener esa condición de humildad para sabernos llevar. Ok, pues bueno, de verdad que sí hubiera sido muy importante en este programa conocer la posición de los partidos de gobierno. Sí, porque digamos el tema, como todos los temas, evidentemente, pues la idea es tener a los tres sectores. Nos vuelve a invitar con escudo y espada, sí, Juan, hubiera volvemos. sido muy importante. Claro que sí, tenemos que hacerlo nuevamente, sí, para esas posiciones. Senadores, senadora Esperanza, senador Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ti, Juan, a todo su equipo que lo acompaña, y al senador Andrés, me encanta compartir con él este programa. Creo que yo no soy tan independiente, más bien oposición así es. Ese tema, pero bueno, un saludo especial para todos. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Como lo hemos hablado en esta charla, pues aquí está la silla, aquí está el micrófono y aquí estuvo el espacio para que hubieran estado los partidos de gobierno. Y cerramos de esta manera este ciclo de programas de Sin Rodeos que hemos realizado durante este periodo y que ha buscado que ustedes conozcan de primera mano qué opinan los senadores de estos tres sectores de diferentes temas de coyuntura en el país. Así que muchas gracias por acompañarnos y un saludo para todos. Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena.